A tener un coloquio, como habrán escuchado ustedes, esta es la sintonía de las elecciones. Por cierto, a partir de las 8 de la tarde del próximo domingo, especial informativos con Carlos Alsina para llevarles las elecciones en Cataluña. Hombre, yo tengo que confesarles una cosa, si tienen narices a clavarme el resultado, me clavó el resultado de las municipales en Almuñécar. Y clavarme el resultado literalmente el viernes último de cierre de campaña ya era difícil. Uno de mis invitados me lo clavó de pleno y les confieso que yo no le creí. Se lo digo en tono coloquial, digo, se está quedando, cuando colgué la conversación, digo, se está quedando conmigo vilmente, vamos, además. Lo reconocí la noche electoral, me lo ha clavado y lo ha acertado y ya digo que a mí me pareció increíble. Si tiene narices a clavar el resultado de Cataluña, podemos dar la primicia. Manuel Martín y Fran Sánchez Salamino, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fran me clavó los resultados de Almuñécar. No fue un viernes, fue un jueves, te lo recuerdo. Bueno, me es igual, sé que me los clavó usted, pero sería el último jueves de campaña, porque era... ¿qué va a pasar en Cataluña el domingo? Pues el domingo... Acérquese al micrófono, acérquese al micro todo lo que pueda. El domingo lo que ocurre en Cataluña depende en gran medida de la participación. De la participación y fundamentalmente de la participación en el área metropolitana de Barcelona. Ese es el que va a determinar el resultado. Entonces es un tanto aventurado el adivinar qué es lo que va a ocurrir, pero sí que creo que las encuestas, que son generalizadas en cuanto son muy parecidas todas ellas, no van a acertar en el resultado, como tampoco acertaron en las elecciones precedentes, las de 2012. Manuel Martín o Fran Sánchez Alaminos, cualquiera de los dos. Me decían esta mañana y oye quien piensa que son unas elecciones que nos cogen muy lejos. Rebátanme ustedes ese argumento, porque hay quien dice, bueno, hablar de elecciones catalanas, eso está muy lejos. Bueno, la singularidad de estos comicios nos hacen ver que es un tema que nos afecta muy cerca de primera mano. Esto deberían de ser unas elecciones autonómicas normales, donde se juzgara la actuación de los que han sido los gobernantes hasta ahora y donde se planteara un nuevo gobierno autonómico, como podía pasar en Galicia o como podía pasar en cualquier otra parte de España, ¿no? Aquí el problema es es el reto que los convocantes de los comicios han transformado estas elecciones autonómicas en un plebiscito donde se va a discutir la permanencia, la segregación o no de Cataluña del resto de España. Entonces yo no creo que nadie lo vea esto con tibieza, ni con frialdad, ni en la lejanía, porque es un tema que nos afecta y de qué manera. Sin pretender nada, simplemente una observación. ¿Qué piensan ustedes? Porque ayer un ciudadano argentino quitaba la bandera de España del balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, me decía esta mañana una clienta, dice, bueno, esta gente ¿cómo están? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, esas situaciones hace un tiempo hubieran sido impensables en Cataluña. Ahí no ocurrieron más cosas. Ocurre que un concejal de Esquerra Republicana, de apellido Bosch, cuelga una denominada estelada y automáticamente, como acto reflejo, Alberto Fernández Díaz, portavoz municipal del Partido Popular, hace ondear una bandera nacional. En ese momento... Perdona, si eso pasa en Argentina, el español termina detenido. No, pero es que voy más allá. Es decir, este señor que se llama Pisarello, que es el vicealcalde de Barcelona, prescindiendo de la nacionalidad que tenga, me parece eso anecdótico, lo que consiguió es hacerle un flaco favor a la candidatura que él apoya. Cataluña sí que es pot. El Podemos en Cataluña. Es decir, Podemos en Cataluña, que tenía un recorrido importante, y estoy convencido que las generales sí que van a tener un buen resultado. La tibieza, el sí o el no decantarse hacia una parte o hacia otra, los están dejando en tierra de nadie, y la muestra gráfica de lo que están percibiendo sus electores, si así me llega, pues la tuvimos ayer en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir,
se mostraron dos cuestiones. Una, que hay un enfrentamiento importante, cuestión inaudita, tiempo atrás, por un lado, y por el otro, que Cataluña Sí Spot se va a resentir en mucho del gesto que hizo el vicealcalde de Barcelona ayer, y bueno, y tampoco olvidemos de la cara de cachondeo del presidente de todos los catalanes, que estaba justo al lado. Y, bueno, en este caso recurrente, porque es el mismo gesto, la misma mueca sardónica que tenía el día de la pitada del himno, pero lo sorprendente es que Xavier Trías, persona educada, bueno, hasta el día de ayer, pues adoptó ese mismo semblante. Manuel. Bueno, todo esto de las banderas, las escenografías, el hacer del entorno urbano un soporte continuo para que la propaganda, la publicidad y yo diría que de forma abusiva esté omnipresente en todos los rincones, esto es un tema que el nacionalismo siempre ha utilizado mucho, ¿eh? Yo hablaba cuando me presenté en Oyarzún a la alcaldía de que era un pueblo tematizado en el terror, ¿verdad? Donde ibas por las calles viendo fotografías de asesinos y donde todo era un ambiente pesado, sucio, de pegatinas, todo un despliegue de publicidad en cualquier rincón, en los baños públicos. No había un sitio donde no hubieran ocupado y no hubieran utilizado de soporte para poner sus eslóganes y su publicidad, ¿no? Esto de las esteladas empieza a politizarlo todo, ¿no? Los eventos deportivos, ¿verdad? Que poco tiene que ver con eso en una liga en la que nadie creo que dude que quieran seguir jugando y donde tienen que ir con toda esa simbología que el nacionalismo siempre utiliza de acompañamiento en todo su despliegue, ¿verdad? De intentar invadir hasta el último rincón de la sociedad. Yo este tema yo le agradezco a esa señora rubia que intentaba que la bandera se desplegara y le agradezco al PP pues que haya tenido de vez en cuando algún gesto de valentía, ¿verdad? Que se agradece, ¿no? Pero creo que esto es un poco el reflejo de ese ambiente tan cargado que ha traído desde el principio, ¿no? De haber organizado un sistema, haber vertebrado un sistema autonómico en el que los representantes del Estado en Cataluña, porque al fin y al cabo son representantes del Estado español, en vez de haber utilizado las instituciones para buscar un bien común, una ilusión compartida, la han utilizado para que el famoso hecho diferencial sea poner una barrera entre unos y otros. Y creo que es lamentable hasta dónde ha llegado. Y ayer se escenificó, fue un capítulo más de ese escenario de que han llegado a conseguir una población encontrada, una población dividida. Tenemos también a través del teléfono a Pilar Sánchez por el Partido Socialista, ella es a su vez alcaldesa de Sorbilán. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando evidentemente de las elecciones en Cataluña. ¿Cómo las ve, Pilar? Bueno, pues a mí todo este tema, yo he vivido muchos años allí, he nacido allí y bueno, pues naturalmente la visión que tengo ahora de Cataluña pues no me gusta, es una realidad que no comparto y porque pienso que los políticos estamos para intentar solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad, que son muchos, y no perder el tiempo en ideas de independentismo que para mí pienso que no lleva a buen puerto. Es intentar un poco, la visión que yo tengo de los políticos en Cataluña es un poco el estar motivando la enfrentación entre sus habitantes, en vez de intentar de llegar a soluciones conjuntamente, que es lo que se debería de hacer. A usted y a Francisco Sánchez Alaminos, y si bueno, también quiere valorarlo Manuel Martín también, pero ¿cómo valoran el hecho de que Ciudadanos sigue subiendo las encuestas de forma, abrumadora? Si la campaña dura una semana más,
puede ganarlas. Fíjese, sigue subiendo cada día las encuestas. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo pienso que Ciudadanos ha salido como una fuerza nueva. Supongo que ante el descontento de la gente, viene un partido, una formación nueva con el que a lo mejor pueden pensar que todo este panorama que tenemos ahora pueda cambiar. Es la única opción que ellos ven posible ante todo el descontento general que hay. Yo tengo que decir que no coincido en ello. Es decir, en primer lugar, la encuesta es la del domingo. En segundo lugar, Ciudadanos es muy probable que sea segunda fuerza política. Se lo hubiera disputado con Cataluña si es pot, pero esa tibieza hace que los que sí que estén bajando sean la marca Podemos en Cataluña. Y Ciudadanos se encuentra con una circunstancia importante y relevante en Cataluña. Albert Rivera no es el candidato y la candidata es Inés Arrimadas. Y Inés Arrimadas no es Albert Rivera, en primer lugar. Creo, además, y opino, que tenían mejores opciones en cuanto a un sustituto si Albert Rivera decidía optar por intentar llegar a la Moncloa, que era Juan Carlos Girauta, que hubiera respondido más al perfil que el electorado ciudadano reclama o demanda. Ciudadanos, si vemos encuestas de meses hacia atrás, ha tenido un cierto, o sea, partiendo de un resultado importante que van a tener, una cierta mengua en sus apoyos, y hay una cuestión determinante que es la aparición de Xavier García Albiol como candidato del Partido Popular, que amortigua en mucho, es decir, duplica o triplica el resultado que iba a tener escasamente un mes atrás el Partido Popular en Cataluña, y evidentemente a quien le hace daño, además de al PSC e incluso a Podemos, es evidentemente a Ciudadanos. Bien, yo creo que Ciudadanos está ocupando un espacio que no había, por la traición y el pasteleo de los dos grandes partidos políticos. Uno, el PP, que no ha dejado de apoyar a Convergencia, y Convergencia apoyando al PP. Hasta hace poco la Diputación de Barcelona tenía el apoyo Convergencia y Unión del Partido Popular, y luego el PSOE, que tiene una dicotomía como si esto no fuera un tema esencial, ¿no? Hay personas que hay que subrayar y agradecer, como Borrell, que está haciendo una campaña muy activa hablando con números serios, ¿verdad? No con entelequia, sino con números reales de cuál sería el impacto económico de la secesión. Y luego pues tenemos ayuntamientos con alcaldes del Partido Socialista que se han adherido a la famosa Asociación de Pueblos y Ciudades a favor de la independencia. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues coger un espacio que le han dejado los otros. Creo que se lo han puesto bastante fácil, y ahora es la segunda fuerza y la alternativa a los nacionalistas, porque los dos grandes partidos no han encontrado un espacio para hacer un proyecto común como el que se pudo, y de hecho se hizo en el País Vasco con Nicolás Redondo y con Mayor Oreja, que al final y a la postre sirvió para que un gobierno no nacionalista con Patxi López ostentara el poder en el País Vasco. Había una deserción, y yo diría una traición de los grandes partidos a poder construir una idea nacional donde las rivalidades en esos sitios no fuera las rivalidades que pueden tener a nivel nacional, allí fueran obviadas y se hablara de un proyecto colectivo común de las dos grandes fuerzas políticas. Por eso está Ciudadanos ahí, es una realidad para mí evidente. Tanto a Pilar como a Fran, no sé si Manuel ha vivido allí, porque al decirme Pilar que nació allí, que ha vivido allí, me ha sugerido la pregunta. Pilar, supongo que tendrá contactos con Barcelona. Bueno, ¿cómo vive allí alguien que no quiera la independencia? Alguien tan simple como alguien que no quiera, sea del Partido Socialista, del Partido Popular o del partido que sea, que no quiera la independencia. ¿Cuál es el ambiente allí ahora mismo? Bueno, yo por conocidos, familiares que tengo allí, es que cada uno, a lo mejor depende de la zona, si es zonas más independentistas o no. Yo, por la zona que tengo familiares y conocidos, pues el ambiente es cada uno hace su vida,
el que está a favor del independentismo está a favor, el que no, y la convivencia pues normal. Claro, también sí que depende de qué zonas, que las zonas que son más radicales pues no es lo mismo, pero la zona que yo conozco pues siempre se ha mantenido cordialidad y respeto mutuo, que no ha habido problemas. Fran. Yo veo dos Cataluñas muy distintas, la del área metropolitana y la del interior. La de la Cataluña profunda, es decir, ahí en esa Cataluña es mucho más complicado mostrarte bueno, como simplemente que quieres compatibilizar tu condición de catalán con la de español, y en el área metropolitana es un tanto distinto, pero el hecho de que no está habiendo problemas no coincido en absoluto. Sí que están habiendo problemas, y la muestra gráfica es el espectáculo de ayer en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Sí que entre familiares y amigos no es que haya combates dialécticos, simplemente es que no se entra en opinar en estos asuntos para evitar problemas, para evitar, en fin, que las relaciones se deterioren, y donde empieza a imponerse el silencio, pues la libertad se está limitando de facto. Bueno, yo hablo, claro, desde lo que yo he vivido. Hace pocos días he estado allí. Entonces, yo con amistades que están a favor de la independencia, y ellos perfectamente saben que yo no comparto esa idea, pero no la otra, de siempre hemos mantenido un diálogo, pues cada uno expresa sus ideales, que pienso que eso es lo bueno, pero sé también que, pues eso, que hay sectores, hay zonas, pues que no es lo mismo. Pero lo que yo he vivido realmente ha sido eso. Manuel. Yo la normalidad creo que hay que verla. Hombre, puede haber ámbitos donde la persona con espíritu democrático sobresaliente pues puedan discrepar sin más problemas, como puede haber en cualquier otro sitio, ¿no? Yo creo que la normalidad queda patente, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Algunas escuelas están sirviendo como centro de adoctrinamiento, donde se le está, por unos contenidos educativos, se le está, educando en la cultura del rencor y del odio a lo que es el resto de España, ¿verdad? Se están dando temarios donde se habla del expolio de los españoles, se está falsificando la historia. En algunos ayuntamientos gobernados por la CUP, esto aquí sí hay que subrayar, porque luego los nacionalismos suelen tener exponentes bastante parecidos. Pues no sé si usted se acuerda, porque esto es muy hace ya muchos años a un empresario catalán lo asesinaron, pero no fue un asesinato normal, le sujetaban una bomba en el pecho, ¿vale? Una bomba que luego explotó. A uno de aquellos actores de aquel asesinato hoy le han dedicado una calle en un pueblo de Cataluña, y empieza a haber este tipo de exaltación de los patriotas, los llamados patriotas, que a mí no me parece un síntoma de normalidad, sino me parece un síntoma de la radicalidad, ¿eh? Nadie habla de la policía lingüística, que lleva mucho tiempo abierta y que tuvo su función y su inicio precisamente con un gobierno presidido por un socialista, donde se iba por los comercios multando a todo aquel que solo rotulara en castellano, como si no fuera suficiente, o como si no tiene cada uno el derecho a rotular su negocio el chino en chino, o como le estime oportuno. La policía lingüística ha sido otro exponente del arma de los nacionalistas para imponer un discurso único, y eso no es un síntoma de normalidad, es un síntoma de radicalidad, es una falta de la libertad de cada uno de poder expresarse en una lengua oficial del Estado en Cataluña. Ha habido, y de hecho hemos llegado donde hemos llegado, cuando la normalidad democrática se ha sustituido por la radicalidad y por el discurso único. Doy por sentado a los tres que el domingo la jornada va a discurrir
con toda la normalidad democrática y cada uno votará lo que quiere, digo yo. Yo estoy convencido de que así será. Hombre, eso creo yo también. Yo, en tanto en cuanto a la jornada electoral, preveo y presumo que no tiene por qué haber incidencia alguna, ¿no? Tensa va a ser. Sin duda. Yo creo que el momento de tensión va a ser el momento de que las urnas se abran. De todas maneras, volviendo al inicio de tu pregunta, los datos de participación de las 6 de la tarde sí que van a ir fijando cuál va a ser el resultado. Y hay un dato que yo desconocía, que me acababan de comentar, y es que el voto por correo en la provincia de Barcelona se ha multiplicado en un 90% en relación a las anteriores autonómicas. Y eso sí que es un dato. Eso sí que es un dato, es decir, la participación va a ser alta, y si el área metropolitana se vuelca y los datos se empezarán a ver no tanto a las 12 del mediodía como a las 6 de la tarde, se empezará a dibujar cuál es el resultado de la noche. Convendrán los tres conmigo en que si se ha multiplicado ese voto por correo un 90%, no es que todos los barceloneses vayan a estar en la playa, precisamente. No, es más por correo, precisamente algunos estarán de vacaciones porque han votado por correo. Es que hay miedo a ir a los colegios electorales. No, me refiero, no. Hay que tener en cuenta que coincide con un puente, es decir, la fecha escogida no es casual. Se inicia la campaña electoral, el primer día es un 11 de septiembre, con lo cual ya tienes el primer acto de campaña por parte de los secesionistas, y finaliza en un puente que afecta esencialmente al área metropolitana de Barcelona. Es decir, ¿qué es lo que estás buscando? Que aquellos que no son proclives a votarte, pues bueno, a ver si es posible que se vayan a la playa o acaben en el Hotel Salobreña, por poner un ejemplo. Sí. Por lo que me transmiten, el hecho de que el voto por correo se haya multiplicado en ese porcentaje tan bestial, significa que la participación va a ser alta. Y por otro lado, por los testimonios que me vienen, las agencias de viajes prácticamente no han trabajado en estos días. Quiere decir que el ciudadano va a permanecer aferrado a algún sitio geográfico cercano, porque va a ir a votar en un gran porcentaje. No sé si Pilar, yo sé que Manuel ya fue apoderado por una formación política no nacionalista en el País Vasco, pero verán ustedes, lo de ser apoderados o interventores de cualquiera de los partidos calificables como normales, es decir, Partido Socialista, Partido Popular, no va a ser plato de buen gusto el domingo. Yo creo que en el colegio electoral no va a haber grandes problemas. No va a haber grandes problemas, no lo preveo. Puede haber alguna circunstancia puntual y excepcional, pero no preveo una gran tensión dentro de los colegios electorales. Es más, Manolo estuvo en el País Vasco en su día como apoderado, y yo estuve en su día en el País Vasco como apoderado. E incluso ni allí aparentemente se percibía tensión. En aquel caso me tocó en Villabona, y no se percibía una gran tensión. Es decir, el momento de votar es el momento de votar, y yo creo que los nervios en las sedes electorales pues empezarán a arrancar a partir de eso de las 8 y pico de la tarde. Pilar, digo que no va a ser. ¿Qué opina usted? Yo pienso, supongo, espero y deseo que vaya con total normalidad, que pues como suelen ir unas elecciones. No creo que haya máximo, pienso que haya alguna cosa que salga de la normalidad. Imagino que luego ya pues sí, ya esperando los resultados, cuando esté la gente más nerviosa por ver lo que sale. Pero durante el día yo pienso que la participación será normal. Yo sí he salido una vez en el País Vasco escoltado por la Policía Municipal en Rentería. No fue el año que vino, pero espero que sea es simplemente una referencia romántica. Yo presumo que la jornada electoral tiene que ser siempre una jornada de normalidad y de fiesta democrática, y creo que en eso hasta los nacionalistas pueden coincidir. Para Pilar, porque yo sé que en su pueblo, que además conozco muy bien, y le confieso que algún fin de semana estoy por allí, para Pilar, porque allí en Sorbilán hay muchos emigrantes retornados de Barcelona. ¿Qué dicen, y de Cataluña, qué piensan esas personas? Bueno, pues ellos mayormente lo que piensan, pues están en contra del independentismo, y no les gusta, no están de acuerdo. Normalmente pues es eso, que han pasado allí sus años trabajando, sus años de juventud, y han pasado unos años buenos, y entonces ahora pues no comprenden por qué se ha llegado a esa situación.
Fran, Manolo. Yo creo que ahí está el discurso, es decir, ¿qué es lo que, cuáles son los puntos de encuentro? ¿Cómo se configura una nación? ¿Cuál es el discurso éticamente superior? ¿Los que hablan de la segregación o los que hablan de la unidad? Los que entienden que hay muchos espacios de encuentro, los que podemos revisar la historia no para explotar capítulos de resentimiento, sino para explotar todo lo que nos ha unido a lo largo de la historia. Pues es que la historia de España y la historia de Cataluña con España está llena de encuentros, ¿no? Y aquí a nivel, tenemos a la alcaldesa de Sorbilán. Castelldefels es un pueblo que le debe su nombre a pescadores catalanes que faenaban por aquí, ¿no? La calle Tejedores de Motril viene de una familia vasca que se llama Teixeidor, que vinieron a Motril. Los Nobel fueron personas que estuvieron aquí trabajando y que potenciaron y ayudaron al desarrollo industrial de esta comarca en el tiempo de es que hay tantas cosas que podíamos hablar de encuentros y de ilusiones compartidas, que por el hecho de que durante tanto tiempo los nacionalistas han ostentado el poder para que el hecho diferencial fuera levantar un muro entre catalanes y entre españoles, es un poco el discurso que tenemos que... Esa gente que se fue de aquí y que ha vuelto y que tiene su sensación de que en cierto modo son catalanes también, porque Cataluña le ha permitido pues tener un sueldo, tener unas oportunidades, vivir mejor, que vuelven aquí. Todo eso son una historia de lazos entre españoles, que es lo que tenemos que fomentar aquí. Y ahora la pregunta maliciosa a los tres. Imagínense ustedes que después del domingo se tiene que plantear una gran coalición para parar a los independentistas que ya iban con una coalición. ¿Serían partidarios, sí o no? Hablo de una coalición hipotética, por ejemplo, Partido Popular, Partido Socialista. Rotundamente sí. Son situaciones excepcionales, como apuntaba antes Manolo, aquellas elecciones en torno al año 2000 con Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros como candidato, y sí que entiendo que se darían las circunstancias para que, si los números y las matemáticas acompañan, ese gobierno se conformara. Pilar. Yo estoy de acuerdo también que sería una situación excepcional, y como todos los partidos tenemos que mirar por el bien de todos, pues ¿por qué no? Si se da esa situación, pues habría que mirarlo. Manuel. Es que creo que es la única opción deseable y ojalá sea posible. Hay que intentar que el aire fresco entre en Cataluña y se vea la perspectiva de la historia y del futuro con otro horizonte, que no sea el enfrentamiento constante y el enfrentar a los demás. O sea, para mí, yo no soy de ninguno de los dos grandes partidos, pero me encantaría que una convergencia entre los grandes fuera posible para un tema capital y esencial, no solo para los catalanes, sino para todos los españoles. Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Fran, Pilar, usted no lo ve, Fran me ha hecho un gesto como diciendo... Es que es una historia muy larga. Esto se empieza a conformar hace muchos años. Es decir, aquí hay un plan trazado desde la época del pujolismo. Creo que se han equivocado en una cuestión, es decir, este envite, si yo hubiera sido ellos, lo hubiera pospuesto una generación, pues porque hubiera sido una generación más adoctrinada con un tipo de educación. Pero se precipitaron los hechos. El día aquel donde se iban a aprobar los presupuestos de la Generalitat, y la plaza de la Ciudadela estaba rodeado de ciudadanos, en fin, prácticamente agrediendo a los diputados que accedían. Y recordemos el famoso momento donde el presidente de la Generalitat aparece en un helicóptero de los Mossos d'Esquadra y aterriza justo al lado del Parlamento. Ahí se precipita todo. Ahí más se ve en peligro, no en peligro físico, sino en peligro político, se ve acabado y amortizado, y se envuelve en la túnica del secesionismo, pues bueno, pues para mantenerse en el poder, y ahí sigue, al menos de momento. Yo creo que
Artur Mas es un personaje amortizado y es muy probable que no sea el próximo presidente de la Generalitat. Pilar. Pues yo pienso eso, que Mas aproveche la situación para seguir en el poder, y entonces la manera de seguir en el poder pues era eso, apoyar independentismo y llevarse la gente a su terreno. Esto en rugby se llama patada hacia adelante, patada hacia adelante, y balón a seguir. Pues bueno, pues ahí seguimos. Yo creo que aquí es la crónica de una deslealtad. La Constitución no era una Constitución que agradara a todos al 100%. La Constitución era intentar, por eso esos mecanismos para hacer tan difícil la reforma, los cupos y la cantidad de escaños necesarios para que una reforma de la Constitución pueda prosperar, es que el espíritu de la Constitución era: si no le va a satisfacer en todo, vamos a intentar que por lo menos en lo esencial se esté de acuerdo. Los nacionalistas han sido profundamente desleales. El mantener siempre la reivindicación constante, porque forma parte de su leitmotiv ideológico, es lo que ha hecho que llegue un momento en que quieran avanzar al precipicio, porque su propia dinámica es que tenemos que tener siempre el enfrentamiento abierto, tenemos que tener siempre el desencuentro. Yo creo que el tema de los casos judiciales que hay, donde Convergencia, que es un partido que no lo tiene que olvidar nadie, creo que de los pocos que tienen embargadas 18 sedes políticas, embargos judiciales para responder del expolio de los casos como el Palau, o que la familia Pujol, que tanto ha influido en este aspecto, donde el muy honorable señor, de los 8 o 9 hijos que tiene, creo que tiene 8 imputados, donde la corrupción ha salido y se ve de forma clara que esta nueva nación estaba amparada por unos que no... a veces pueden renegar de los andaluces, pero el régimen de la cortijada, ese ha tenido en Cataluña la mejor expresión. Han entendido, han asimilado la nación a su familia, la bandera a su familia, y cuando se le ha visto el culo al aire se han puesto un poco inquietos. Y yo creo que todo esto de la corrupción ha sido uno de los causantes de esta huida hacia adelante que han emprendido los nacionalistas. Fran. Bueno, apuntar a alguna cuestión en cuanto hablaba Manolo de Constitución. Precisamente la Constitución del 78, la comunidad autónoma donde obtuvo el más amplio apoyo fue precisamente en Cataluña, con un apoyo del 92%. Y, sí, con dos ponentes. Ante eso los independentistas te van a decir que era otro panorama. Ese es el derecho a decidir, la Constitución, ahí lo decidieron los catalanes, lo aprobaron ellos. Vamos a ver, es otro panorama, pero es algo indudable que del 78 ahora tampoco transcurre tanto tiempo. Estados Unidos tiene una Constitución que nace en el mismo momento de su independencia. Otra cosa distinta es que se vayan añadiendo enmiendas que la vayan modificando sobre la marcha. Es decir, la Constitución está ahí y establece cuáles son sus criterios legales y su forma de evolucionar y de ser modificada cuando es preciso. Pero es un hecho innegable que la comunidad autónoma donde se obtuvo mayor apoyo y mayor referendo fue precisamente la catalana, y donde dos ponentes de la Constitución, Miquel Roca por minoría catalana y Jordi Solotura, entonces por el Partido Comunista y SUC, fueron ponentes de la misma. Eso es un hecho innegable. La ley está, la ley hay que respetarla, la ley prevé sus fórmulas de modificación si así se entendieran, y por lo tanto no se debería estar intentando retorcer la legalidad y traer lo que de la ley me conviene a mi terreno, y aquello que no me gusta de la ley porque no me interesa, pues desecharlo directamente. Pilar.
Pues es eso, más de lo mismo. Si tenemos una constitución y tenemos unas leyes, pues es respetarlas tal como son y no intentar. Sí que en esta sociedad hay que cambiar, pero bueno, si tenemos unas leyes, pues hay que respetarlas. La verdad es que son situaciones un poco difíciles, ¿eh? Son situaciones difíciles. Yo creo que no tanto. Es decir, creo que todo fácil. No, fácil no. Creo que es que vamos a ver, la propia dinámica de la campaña lo ha sacado todo de contexto. Es decir, yo entiendo que ellos a su público le hablen de determinada manera, le llamen elecciones plebiscitarias cuando no es un plebiscito. Un plebiscito es una pregunta con un clara, en primer lugar, y con un sí y un no. Y aquí hay partidos políticos, muchos, 7, que se están presentando con un programa electoral donde dicen, pues bueno, pues quiero hacer en educación tal cosa, o quiero poner un hospital en tal comarca, o quiero tal. Entonces, eso no es un plebiscito. Estos son elecciones autonómicas que se han querido mutar a otro tipo de cuestión, y de alguna manera yo creo que entre todos hemos caído un poco en la trampa. Entonces, de lo que se trata, en primer lugar, es que para que los catalanes se ahorren que el problema se agrave a corto, en primer lugar, que voten. Que voten a lo que sea, pero que voten. Y cuantas más opiniones haya, más sabremos qué es lo que piensan los catalanes. Y luego, por otro lado, entiendo que hay que establecer a nivel nacional un plan dedicado y destinado a Cataluña, con un horizonte a medio y largo plazo. Lo que está planteando el independentismo o el secesionismo es política ficción, y ante ello lo que hay es la ley. Y la ley es mutable, pero es la que es en este momento. Y lo que sí que debería el Estado es planificar una presencia del mismo importante en Cataluña, porque en estos últimos años o estas últimas décadas prácticamente ha desaparecido. Manolo. De allí. Yo, en la medida de lo posible, si puedo llegar a alguien que va a votar el domingo o que tiene algún familiar que puede votar el domingo, yo animarle a que lo haga por una opción no nacionalista, que lo haga por las personas que quieren seguir dentro del marco jurídico, que quieren que Cataluña sea, porque yo no concibo a España sin Cataluña. Es como si no es que te quiten un miembro, es que te quitan el alma, el espíritu, la historia en común, la historia de encuentros. Es apelar al sentimiento de que puede haber un proyecto colectivo, una ilusión compartida, que si bien puede haber problemas, y de hecho los ha habido, pues que creo que son susceptibles de arreglo, y que se puede recuperar ese espíritu de la unión que tan buenos resultados le ha dado a esta nación. Convendrán los tres conmigo, Pilar, Manolo, Fran, en que allí se está transmitiendo la imagen de que, suponiendo que yo votara en Cataluña, de que hay dos formas de votar: una a los independentistas, al bloque, y otra al resto, donde está el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, el resto. Con sus matices. Pero al resto, o sea, se han hecho dos bloques, o se intentan hacer dos bloques. Y que para los independentistas les da igual votar, que vamos, si no les votan a ellos les da lo mismo que voten a uno, al otro, al otro, al otro. Son dos bloques totalmente diferentes. Eso es una realidad, así se ha planteado. Es decir, hay un bloque que es el Junts per Sí, y con las CUP como aderezo, y eso es una parte, y el resto es otra, cada uno con sus matices, pero el resto es otra. Pero fundamentalmente lo que hay que ver el domingo por la noche es si suman mayoría absoluta en primer lugar, sí o no, porque del resultado van a depender muchísimas cuestiones. Que Mas no sea presidente, que esto se detenga, aunque permanezca la situación durante un tiempo más, ver si cayera la lotería o tocara la lotería y hubiera una suma alternativa por parte de las fuerzas no nacionalistas. En definitiva, hay que esperar al resultado del domingo por la noche. Pilar, primero usted y después los que están aquí en el estudio, un mensaje
como ha dicho, aunque ha adelantado algo Manuel Martín, un mensaje a quien tenga familiares o a quien pueda convencer a alguien en Barcelona o en Cataluña para votar el domingo. Pilar. Pues yo desde aquí animo a que, ya que tienen la oportunidad de ir a votar, que vayan a votar, que no se queden en casa, que su voz también cuenta, que no solo es importante el Junts pel Sí, que hay mucha gente que apoya el no, y entonces que vayan a votar y demuestren que hay otra opinión, no solo la del sí, y den una visión de lo que realmente quiere Cataluña, no solo lo que quiere una parte de Cataluña. ¿Cualquiera de vosotros? Yo sí, quiero apuntar lo siguiente. Yo estoy trabajando un blog específico para esta cuestión que se llama Catalanas desde el Sur, wordpress.com. Se puede enlazar desde Infocosta Tropical fácilmente. Y ahí ha surgido algún tipo de reflexión. Y uno de los seguidores del blog que reside en Madrid lo simplificaba en una palabra. Nos ponemos a qué? Nos ponemos a en este tiempo que queda, pues intentar transmitir con los medios de comunicación que tenemos hoy, tipo WhatsApp, tipo Facebook, tipo teléfono, tipo, en fin, ponernos a animar a amigos, a familiares, a conocidos, a que vayan a votar. Cuanto mayor sea la participación, más acertada o más se corresponderá con la realidad de la opinión de los catalanes. Y sí quisiera, pues, para finalizar, que se evite esa generalización en cuanto a los catalanes. Cataluña es muy diversa. Cataluña es unidad fundacional del Estado y son muchos los catalanes que se sienten a su vez españoles, como no puede ser de otra manera, y quieren sentir el aliento y el cariño y el apoyo del resto de sus conciudadanos que no vivimos allí en este momento, pero que sin embargo sí que nos preocupa mucho lo que ocurra el sábado, fundamentalmente para tranquilidad y sosiego de ellos. Manuel. Yo creo que hasta los propios estudios sociológicos que ha publicado la Generalitat de Cataluña habla de que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes y españoles. Son informes, son estudios sociológicos que hay que darle el valor que tienen porque son informes públicos, y que creo que aquí se hablan de varias, lo que es la mayoría, lo que se dice la mayoría en Cataluña es silenciosa, no se está postulando, está eludiendo el debate y el enfrentamiento, pero la mayoría sociológicamente, y dicho por los propios informes estadísticos de la Generalitat, se consideran catalanes y españoles. A esa mayoría es a la que hay que apelar, es a la que hay que movilizar. Yo el otro día leía una entrevista de una directora de cine que decía que ella se siente española, pero que todo este tema le da una profunda pereza. Pues esa pereza en momentos determinantes hay que sacudírsela, hay que salir, hay que votar y hay que expresar lo que en democracia es sustancial, que es la opinión de la mayoría. Y esa mayoría tiene que cuantificarse en votos y tiene que estar presente ese domingo. Si ellos se movilizan, si ellos no dejan, ha habido en la historia sociológica de los comicios en Cataluña había una participación para el Parlamento Nacional y otra para el Parlamento Autonómico, y había gente que solo iba a votar al Parlamento Nacional porque entendía que el Parlamento Autonómico a ellos no le afectaba, ¿no? Todas estas singularidades que se han dado en Cataluña, hay que intentar que ese tipo de paréntesis de ahora voto y ahora no voto, ahora no debe de llevarse, y todo el mundo debe de ir a votar y debe de ir a expresar su opinión. Pues muchísimas gracias a los tres y felicitarla a Pilar por el pueblo tan bonito que tiene. Pues muchas gracias, y cuando queráis estáis invitados a pasar por aquí y beberos un vasito de vino, que es muy bueno. Le iba a preguntar cómo va la vendimia. Pues ahora ya están empezando, que después de la tormenta ha habido daños
pero bueno, ya se está restableciendo la normalidad poco a poco. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Onda Cero Motril, 93.5 FM.